Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar tabla periódica y la historia para que puedan desarrollar el trabajo que está en la plataforma. Entonces, pues la necesidad de la tabla periódica nace para organizar todos los elementos y tener toda la información consolidada en un solo lugar. La tabla periódica lleva más o menos su desarrollo desde el siglo V, donde se tenía la conmoción de que los elementos de la tabla periódica eran solamente 4. El primero que habla de tabla periódica es Empedocles, el que habla de que el aire y el agua son los elementos principales de la tabla periódica. Más adelante, Aristóteles genera que son 4, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y estos son los primeros símbolos que generan la tabla periódica, entonces son unos triángulos. Conforme va pasando el tiempo, esta concepción queda hasta el siglo XV a.C. Más adelante, en el siglo XV, empiezan con los metales que existen en ese momento: plata, arsénico, oro, cobre, hierro, mercurio, plomo y azufre, a generar algunos símbolos como son los que ustedes ven acá. En el siglo XVI se actualizan los símbolos. 17 van cambiando algunas cosas. 18. Y ya en 1808 se empieza a hablar de letras. ¿Listo? Inicialmente las letras eran atribuidas al científico que los descubría, pero pues se dieron cuenta que ninguna de las letras eran repetidas, por lo tanto empezaron a mezclar mayúsculas y minúsculas. Los símbolos de la tabla periódica, la primera siempre va en mayúscula, la segunda va en minúscula. Bueno, acá vemos algunos de los científicos que aportaron a la construcción de la tabla periódica. Dobreiner aplicó las triadas, que en este momento todavía se mantienen en la tabla periódica, donde él organizó toda la tabla periódica por medio de 3 elementos, donde el promedio del primero y el tercero daba la masa del segundo elemento, y así fue que se organizó la tabla periódica por Dobreiner. Y algunas de esas triadas todavía las mantenemos, como son, por ejemplo, litio, sodio y potasio. Si ustedes hacen el ejercicio, la masa atómica del potasio y del litio les va a dar la del sodio. Y como son yodo, cloro, bromo y yodo, también es otra triada. Este aporte fue en 1829. Se siguen manteniendo. En 1862, Chancortaus propuso el primer modelo de tabla periódica helicoidal, donde organizaba cada uno por sus propiedades periódicas, uno encima de otros. El modelo no se mantuvo durante mucho tiempo y fue desertado. Después Newlands, en 1863, propuso las octavas, que es la misma organización de las triadas, son 8 elementos con propiedades similares, y fue organizado por el aumento en el número de su masa atómica. Otro científico que aportó fue Meyer, que al mismo tiempo que Mendeleev es el que se le atribuye la construcción de la tabla periódica, ordena los elementos de menor a mayor masa atómica. Y eso fue uno de los primeros errores que tuvieron en la construcción de la tabla periódica, porque al comienzo eran como 66 elementos químicos y no lograron, y dejaban los espacios para que fueran apareciendo nuevos elementos. Llegó a un punto donde la organización no era coherente y decidieron desertar. Mendeleev en 1869 publica la tabla periódica de los elementos organizados según masa atómica de los mismos. Moselini, mediante los rayos X, determinó la carga nuclear y reagrupó los elementos en número creciente de número atómico. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, así fue la organización principal que hizo Dimitri, y dejó los espacios en blanco para los elementos que iban apareciendo con el paso del tiempo. Esta es la primera tabla de Mendeleev, donde se mantienen los grupos o familias, como los conocemos ahora, y los periodos. ¿Listo? Entonces, grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, cobre, rubidio. Plata inicialmente, que ahora sabemos que plata está en grupo 3A.
cesio y oro, que tampoco está en el grupo 1. Esa fue la organización, pues la primera organización que hizo Mendeleev. Propuso que si el peso atómico de un elemento lo situaba en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debía estar mal medido, así que corrigió las medidas de berilio, inhírido y uranio. Y también organizó los elementos por propiedades físicas y propiedades químicas. Cuando aparecieron cesio, galio y germanio en 1874 y 1885, demostraron gran exactitud la predicción de Mendeleev y la tabla periódica entonces fue aceptada por la comunidad científica. Él clasificó 63 elementos conocidos hasta el momento al criterio de la masa atómica y después, muchos años después, no se definió el concepto de número atómico, puesto que no se habían descubierto los protones. Dejó espacios vacíos para elementos futuros. Otra de la información que podemos encontrar en la tabla periódica son los metales. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, que forman fácilmente iones positivos. No metales, grupos 5, 6 y 7 de la tabla periódica, que forman iones negativos. Semimetales, como el silicio y el germanio, que forman con dificultad iones positivos, depende con quién se junten. Y gases nobles, como el helio, el neón y el argón, que no forman iones porque no son eléctricamente cargados. Ahora bien, relación entre la estructura atómica y la posición de la tabla periódica. Entonces volvemos a la distribución electrónica de cada elemento. Por ejemplo, la del litio, que es 3. Entonces podemos observar que litio tiene 1s2, es decir, 2 electrones, el S lleno, y 2 S1. Por lo tanto, su número atómico va a ser 3. Y el guión va a ser +1. Alguna de la otra información que podemos encontrar en la tabla periódica es el número atómico, el símbolo, la masa, la configuración electrónica, la electronegatividad, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, que son propiedades periódicas que van a ver más adelante, el estado de oxidación, que es con la valencia que trabaja el elemento, el estado del elemento en la naturaleza, el tipo de enlace, puntos de fusión y ebullición, que son propiedades físicas. Cuando ustedes tienen la tabla periódica, en uno de los reversos tienen las propiedades químicas y en el otro reverso tienen las propiedades físicas. Entonces, pues creo que con esta información ya pueden desarrollar el taller y pues me lo pueden enviar. Muchas gracias, que estén muy bien.